We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Hola, ingeniero, qué gusto verlo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues sean todos bienvenidos a este trueque, evento de TLC Magazine México. Es un gusto poder estar con ustedes, iniciar esta semana con ustedes. Espero que todos y ustedes, sus familias se encuentren muy bien. Como parte de esta comunidad, les doy la más cordial bienvenida y pues me dispongo a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él nos va a platicar de un tema por demás interesante, el factor humano como clave en la cultura del cumplimiento. Y pues antes de cederle la palabra, voy a leer brevemente su semblanza. Muchas gracias, Isaí, ya la estamos viendo. El ingeniero Julio César Barrera Lezama es profesional con 30 años de experiencia en aduanas, logística y comercio exterior mexicano. 14 de ellos como funcionario en la Administración General de Aduanas y el resto en la iniciativa privada en México y Estados Unidos, en la Agencia Aduanal, Freight Forwarder e Industria IMEX. Seleccionado para representación mexicana en el programa International Visitor Leadership Program de US Department of State, listado en la primera edición especial de la revista Estrategia Aduanera, denominada Los principales asesores en comercio exterior en México, y con registro de apoderado aduanal. Actualmente se desempeña como Trade Compliance Manager en la industria IMEX, catedrático universitario y consultor independiente. Ingeniero Julio César, bienvenido, muchísimas gracias por este tema que nos va a compartir en breve y pues sin más por mi parte le cedo el uso de la palabra. Pues, muchas gracias, Elvia, por tu presentación. Sin más preámbulos, saludos a Enrique. Saludos a Vista Miguel Ángel, Carlos, que están aquí en el panel. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla para iniciar el tiempo. Me dicen si visualizan mi presentación. Listo, ingeniero. Ya solo... Listo, ya en pantalla completa, gracias. Perfecto. Bueno, pues agradezco a TLC Asociados por la invitación y a Trade Law and Custom Magazine para estar con ustedes en este trueque. En verdad, cuando me invitaron, me dijeron, bueno, pues busca un tema dentro de compliance y realmente yo a partir de este año soy Trade Compliance Manager. Anteriormente era Custom and Logistic Manager. Entonces dije, bueno, hay tantos temas dentro de compliance que han manejado expertos y dije, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar que no hayan hablado expertos en estos trueques? Y hay algo que a mí me ha llamado la atención y que en la semblanza hablan de 30 años y en verdad dijo, hijo, eso debe haberla cambiado. 30 años se oyen bastantes. Pero realmente me ha tocado estar en muchos ámbitos, desde la parte de gobierno, como funcionario, en la industria, en Estados Unidos, en un freight forwarding, en agencia aduanal,
y ahora en la docencia, y ahorita otra vez en la industria IMEX. Así que hay el factor humano me ha tocado en todos esos ámbitos, y es un aspecto que quise tomar información, ideas, y plasmarlas en esta plática. Espero que sea de su agrado. Y bueno, como les decía, el compliance es muy amplio, y no quiero hablar de un compliance específico, sino el término compliance en general, donde hablamos de muchos aspectos, donde no voy a entrar en la parte técnica, ni en la parte legal, sino voy a enfocarme en lo que yo puse como 4 aspectos sobre los cuales tomé información de aquí y de allá, pero toda esta información yo creo en ella, y espero que estemos en el mismo canal, y si alguien pues difiere también es válido. Esto es de percepción. Y bueno, los 4 puntos que quiero tocar son la cultura del incumplimiento, la alta dirección, el capital humano, y lo que yo llamo una transición cultural. Vamos a empezar con la cultura del incumplimiento, y aquí pongo como referencia 2 libros que hablan al respecto. El libro Normas de Papel, del autor Mauricio García Villegas, colombiano, habla de la cultura del incumplimiento de las reglas en América Latina. Habla de cómo desde remontándose a los tiempos indígenas, en la época de las colonias españolas y portuguesas, la actitud del indígena rebelde ante las reglas impuestas por lo que él consideraba el invasor. Desde ahí empezaba esa cultura de rompimiento de reglas, de acuerdo a este autor, y que emigró a la cultura actual, donde existen estatus y jerarquías, donde las frases "¿y usted quién se cree?" o "usted no sabe quién soy yo", forman parte de nuestra cultura, no solamente en México, sino en toda América Latina, donde valoramos al listo, aquel que logra brincar las reglas, y lo vemos como un héroe, donde él decía en su libro el término sapos, que es un término común en Colombia para señalar a aquel que denuncia, y que de modo despectivo lo consideran, y en la actualidad es inversamente proporcional la confianza que tenemos en las autoridades con respecto a la denuncia. Y bueno, este libro habla sobre eso, sobre la historia del incumplimiento que hay en América Latina y cómo él lo plasma en este libro. Y bueno, la realidad actual no lo deja mentir, de cómo ha permeado esta cultura en América. El segundo libro es el libro Ilícito. Yo lo tengo y me llama mucho la atención. No es un libro nuevo realmente, pero fue un bestseller cuando salió, escrito por Moisés Naim, venezolano. Y a mí me impactó el texto cuando lo vi. El eslogan decía: "Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo". Puso de manifiesto lo que en ese momento existía en el mercado negro y en las cuestiones ilícitas, donde él señalaba que esto no es nuevo, que esto siempre ha existido, pero él estaba impactado por la cantidad de poder económico que habían logrado todas estas mafias, que él señalaba en ese entonces que manejaban el 10% del comercio mundial. Y que la globalización lo que había hecho era ayudado a expandirse, que las mafias rusas, la yakuza japonesa, el narco mexicano habían logrado expandirse, ¿sí? Y él inicia a escribir este libro de pura casualidad. Dice que estando en Italia, iba con su esposa y vio unos carabineros que llegando los carabineros de la policía italiana sobre algunos africanos que estaban vendiendo réplicas de mercancía de las tiendas italianas de moda, y los africanos
sobre una manta tenían los artículos, cerraban la manta y corrían. Más tarde los carabineros se iban y los africanos regresaban. Y dice que platicó con uno de ellos y les dijo que si no tenían miedo de la policía, dice, bueno, pues decían, pues, tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, no podemos pagarle a las personas que nos trajeron de Europa. Entonces, ¿cómo? Sí, ellos nos obligan a vender esta piratería y con lo que obtenemos una parte, se le entregamos a ellos para poder pagar el que ellos nos han traído de Europa, de África a Europa. Entonces empezó a relacionar, dice, bueno, son dos cuestiones ilícitas, una cosa es la piratería y otra cosa es la trata de gentes. Entonces empezó a interesarse en este aspecto y de ahí nació este libro de Ilícito, que súper interesante, ve desde el tráfico de drogas hasta el tráfico de órganos, pasando por el tráfico de armas o el robo de arte, el robo de piezas arqueológicas. Es súper interesante y hay dos historias que me impactaron en el libro. Una señala el lavado de dinero, que logró entrevistar en forma incógnita a una persona reconocida en este ámbito. Aceptó la entrevista con él, obviamente no aparece su nombre, todo fue incógnito. Y una pregunta que le hizo fue que si le había afectado que recientemente muchos países habían firmado acuerdos para buscar mecanismos de impedir el lavado de dinero. Y dice que la respuesta de él solo se rió y dijo, bueno, lo único que ha provocado es que ahora cobro más. Esa fue la respuesta de esta persona que ayudaba a políticos, a empresarios, a gente de mucho dinero a poder lavar, ¿sí? Poniéndolo en gran cantidad de empresas este dinero. Y otra es que se entrevistó con falsamente haciéndose pasar por alguien que vendía artículos o que compraba artículos de piratería con el rey de la piratería en Hong Kong y le mostró una bolsa Hermes pirata y le decía que para poder fabricarla tenían un criadero de caimanes en Estados Unidos y contrataba artesanos italianos para poder coser la bolsa. Entonces, para lograr hacer ese artículo, esa bolsa Hermes, lo más parecida a la real. Entonces, este es el entorno que tenemos. Realmente, la cultura del incumplimiento ha premiado en todo el mundo, ¿sí? No solamente en América. Y para seguir hablando sobre esta cultura del incumplimiento, pues recientemente se publicó el Índice de Percepción de Corrupción 2020 y en una entrevista que le hizo la cadena alemana DW a Daniel Eriksson, que es el director interino de Transparencia Internacional, de todo lo que apareció en esa entrevista, a mí me llamó la atención esta frase que dice que 2/3 de los estados del mundo podrían considerarse corruptos de acuerdo al estudio de percepción, aunque obviamente el estudio de percepción habla de percepción, no de que efectivamente sea. Pero bueno, el que 2/3 de los estados hayan tenido una puntuación menor a la considerada como válida, y lo más fuerte es que dice que los países que más alto puntúan, es decir, los países que tienen menos percepción de corrupción, hacen posible la corrupción de los que están al final de la lista, es decir, los países que tienen percepción de alta corrupción. Es una frase muy dura lo que él menciona. Y dentro de este índice de percepción, pues nos vamos a América y de las 19 naciones de América Latina que fueron evaluadas, solo 3 tienen puntuación favorable, es decir, que tienen una puntuación arriba de 50. Uruguay, Chile y Costa Rica. México, aunque avanzamos 6 lugares en comparación del estudio anterior, seguimos siendo el peor evaluado dentro de la OCDE.
Y podríamos seguir hablando de la cultura del incumplimiento. Hay diversos, hay muchísimos casos de corrupción a nivel mundial. Aquí pongo 4 que yo me impactaron porque cuando empecé a revisar información, es impactante lo que señalan. La marca Siemens alemana, sobornos por 1.4 mil millones de dólares. La FIFA recientemente, no hace mucho, 9 funcionarios acusados de cargos por crimen organizado y lavado de dinero. Los Panama Papers, que involucró a muchísima gente, incluyendo gente que estaba en la lista de personas no gratas o empresas no gratas de los Estados Unidos por delitos de tráfico y terrorismo. Y la operación Lavallato, la operación lavado de autos en portugués, que involucró a 2 grandes compañías como Petrobras y Odebrecht, ¿sí? Que todavía se sigue hablando de esto y todavía hay denuncias en este momento pendientes. Este es el entorno, este es el contexto, ¿sí? Antes de hablar del compliance o del cumplimiento. Hay una cultura de incumplimiento que no es de ahora, que la vemos y a veces simplemente la vemos en las noticias y es la noticia del día y algunas veces investigamos más y otras veces simplemente lo vemos como algo común y corriente. ¿Ok? Vamos a irnos ahora sí del otro lado. Ahora vamos a empezar a hablar de la cultura del cumplimiento, del compliance. Y voy a poner esta frase como una premisa. Yo creo que nadie podría invalidarla, o por lo menos considerar que no es cierta. Dice, la validez de cualquier programa de compliance reside en su capacidad para generar una verdadera cultura de cumplimiento. ¿Ok? Ahora, yo pongo esta fórmula. La implementación de un sistema de cumplimiento más la certificación del sistema de cumplimiento nos da una cultura de cumplimiento. Lo pongo como una pregunta. Porque de acuerdo a la premisa anterior, la validez del sistema de cumplimiento es la generación de una cultura de cumplimiento. Yo cuando vi esto, en principio digo, bueno, pues obviamente una empresa que tiene un sistema de cumplimiento y que certifica como tal, debiera tener una cultura de cumplimiento. Pero esto es si efectivamente la alta dirección está comprometida. ¿Por qué yo involucro a la alta dirección? Porque muchas veces se generan sistemas de cumplimiento solamente con el visto bueno de la alta dirección, pero sin un involucramiento real. En los 90, principios 90, cuando yo estaba haciendo mis prácticas, entré a una empresa que se estaba certificando para ISO 9001. Yo entré como Office Boy haciendo mis prácticas en ese proyecto. Fue de las primeras empresas certificadas bajo ISO 9001, una norma, un estándar ISO de calidad. Cuando apenas estaba recientemente estaba esa norma. Muchos años después, en la actualidad, esa norma ISO 9001, pues no me dejan mentir las personas expertas en calidad. Yo tengo una maestría en calidad y mis maestros me decían que empresas grandes certificadas bajo esta norma escondían el scrap cada vez que venía un cliente importante. Entonces, yo creo que los sistemas de compliance son mucho más importantes, más relevantes en las organizaciones que incluso una certificación de calidad, porque estamos hablando de algo mucho más amplio. Entonces, la creación de la cultura de cumplimiento es primordial.
Y desde mi punto de vista personal, la cultura del cumplimiento de las organizaciones debe estar de la mano a una ética empresarial. Y la ética empresarial debe de venir de la alta dirección. El compliance no puede ser de abajo hacia arriba. Tiene que ser de arriba hacia abajo. Debe de permear. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición básica de una ética empresarial, pues es esta: crear y transmitir valores y principios, los que la compañía considere, desde la alta dirección hacia todos los niveles de la organización. Entonces, siguiendo esto que menciono, la alta dirección debe comprometerse con una ética empresarial, y esa ética empresarial debe lograr una cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización. Ahora sí, viendo esto, es mucho más fácil hacer cualquier programa de compliance. Me dirán que soy muy iluso, pero pienso que esto debe existir en las organizaciones. Y la alta dirección tiene que ser el primero en levantar la mano y comprometerse. ¿Ok? Y bueno, pongo como referentes, cuando hablo de alta dirección, a estos dos personajes. Uno de ellos es Guy Kawasaki. ¿Quién es este señor? Bueno, hasta hace poco era el speaker de moda en todos los congresos, porque es muy, muy gracioso. Si pueden ver sus conferencias, siempre pone cosas chistosas. Este señor escribió un libro que se llama El arte del comienzo, y es la Biblia de los emprendedores. Él trabajó con Steve Jobs y bueno, es autoridad en cuestiones de emprendimiento. Y en su libro del arte de empezar, que ya sacó su versión 2.0, él menciona que todo aquel que quiera emprender para asegurar el éxito, él señala, de acuerdo a su experiencia y al estudio de diversas compañías exitosas, es que tienen que tener lo que él llama el make a meaning, o un propósito, un significado. Sus compañías no pueden hacer con el único propósito de generar dinero. Tienen que tener algo más allá, algo que dé un propósito, lo que él llama el make a meaning, ¿sí? Un significado. Dice que solo hay 3 formas de lograr eso. Dice, si tu compañía, sea de productos o generación de servicios, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, ese es uno. 2, si tu compañía que genera productos o servicios corrige algo que está mal, es otra opción. Y la tercera es, si tu compañía de productos y servicios mantiene algo que está bien o que es bueno. Dice que si tu compañía no logra o no está en ninguno de esas 3, tiene que pensar en dónde está parado. Actualmente él dirige una compañía de capitales de riesgo, es como un tipo de Shark Tank, que sus emprendedores van y presentan proyectos y ellos deciden si apuestan en esos proyectos. Dice que es deprimente, frustrante, cuando emprendedores van y únicamente les habla de rentabilidad y de generación de dinero. Make the most of your holidays by celebrating Christmas at Biltmore. Enjoy a breathtaking tour of America's largest home, filled with shimmering Christmas trees and adorned in all its Yuletide glory. Then, don't miss your last chance to experience our immersive digital art exhibit, Italian Renaissance Alive, during its final weeks. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. Dice, tú tienes que tener un propósito antes de tener el propósito de generar dinero. Dice, el make meaning logra el make money.
La otra imagen es de Richard Branson, Sir Richard Branson. El gobierno británico lo nombró Sir, le dio este título nobiliario por sus grandes contribuciones filantrópicas. Él es dueño de Virgin Group, es el CEO de Virgin Group, que agrupa más de 200 o más de 300 empresas. Sí. Es una persona multimillonaria y últimamente está más de moda porque pues le ganó a Elon Musk de Tesla y a Jeff Bezos de Amazon el ir primero a la luna como una persona privada. Sí. Él lo hizo primero antes que estos dos. Y bueno, no lo pongo porque quiero hablar de la forma que se formó. Él es como el ideal del emprendedor y su cultura organizacional es modelo. Y como ejemplo les voy a poner uno de los beneficios que él implantó en su compañía hace unos años. Fue un beneficio a sus empleados que si tenían un hijo, ¿sí?, él les otorgaba 1 año de estar en su casa. Podían estar trabajando desde su casa, antes de la pandemia, antes del home office, que ahora ya es algo que quizás se quedó. Bueno, él les daba ese beneficio porque él piensa que el primer año en la vida de un niño es importante que sus padres estén con él. Cuando ves ese pensamiento en un CEO, sabes que su cultura va a premiar. Por eso sus compañías tienen gran éxito. Ok, vamos a ver al tercer punto, que es el capital humano, recurso humano, como quieran llamarlo. Y aquí voy a hablar tres puntos. El primero es respecto a los perfiles. Las áreas de cumplimiento son áreas que están relacionadas con ordenamientos legales, con procedimientos, con reglas, y que en algunos casos el incumplimiento de esos ordenamientos legales, estas reglas, implican el cometer delitos. Y que cuando estos son realizados, no solo tiene implicación con la persona que los cometió, sino que afecta a toda la organización. ¿Sí? Pierde credibilidad, pierde imagen. ¿Sí? Entonces es importante que las áreas de recursos humanos ubiquen los perfiles de todas aquellas personas que van a entrar en áreas que estén relacionados con el compliance. Muchas veces esto no es un punto de referencia, pero debiera de ser. Dos es que no solamente se debe contratar talento, sino que el talento debe estar alineado a una cultura corporativa, considerando que esta existe. Y aquellos que ya trabajan dentro de la organización deben ser alineados en esta cultura corporativa. ¿Y cómo pueden alinearlos? Pues a través de formación, seguimiento y en su caso supervisión. Jack Welch, el famoso CEO, ex-CEO de General Electric, nombrado por la revista Fortune como el CEO más importante del siglo XX, el siglo pasado, decía que hay 3 tipos de... Cuando le hicieron una entrevista, él decía que hay tres tipos de personas que él ubica en las organizaciones. El primero, dice, es aquellos que no concuerdan con la cultura organizativa. Aquellos que simplemente no respetan. Ellos tengo que pedirles que se marchen. Después, dice, hay el segundo grupo, que es el más fuerte, representa el 80% de las personas en una compañía, son aquellos que se levantan en la mañana, trabajan, hacen su trabajo bien hecho, cumplen con la cultura corporativa y regresan a sus casas. ¿Qué hago con ellos? Los motivo y los capacito. Y un tercer grupo, tan importante como el primero, es aquellos que están un paso adelante de todos los demás. ¿Qué hago con ellos?
los retengo. ¿Qué tengo que hacer para retenerlos? Lo que tenga que hacer para retenerlos. Simplemente tengo que lograr que no se vayan con la competencia. Pero eso lo dijo en 5 minutos. Y es una realidad absoluta en las organizaciones. Y muchas veces eso no sucede. Tercer elemento es fomentar los valores transversales. ¿Qué son los valores transversales? Bueno, aquí los valores que están más allá de los valores ya implícitos en la cultura organizacional. Diversos valores como la gratitud, como el compromiso, la comunicación efectiva, la adaptabilidad. Vivimos en un mundo deshumanizado. Digo, no es algo que no sepamos. Vivimos en un mundo con pérdida de valores. Y las organizaciones tienen ese compromiso. Poder hacer y fomentar que tengamos más valores de los que la propia compañía pudiera señalar en su cultura organizacional. Al final, las empresas son fieles espejos de las personas que trabajan en ellas. Kaoru Ishikawa, el gurú de la calidad, decía que ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que lo integran. Entonces, aspecto muy, muy importante. Y aquí pongo 2 referentes también, cuando hablamos de capital humano. Uno es Miguel Ángel Cornejo, no sé, los de mi generación. Mexicano él, director, ya falleció, lamentablemente. Fue director del Colegio de Graduados de Alta Dirección. Pero en los 90 este señor hablaba a las empresas mexicanas diciéndoles que debieran de cambiar su cultura porque iban a competir con la globalización, con empresas globales y que iba a ser difícil con la cultura que teníamos. Él hablaba que teníamos un inconsciente colectivo nacional y que deberíamos de cambiarlo porque si no, las compañías en el mundo que tenían culturas mucho mejores que la nuestra nos iban a comer. Yo lo escuché, tuve la fortuna de escucharlo y era muy vehemente en hablar del cambio de cultura. Hablaba de cómo tenemos ese inconsciente colectivo nacional y que teníamos que cambiarlo. Hablaba de la impuntualidad, hablaba que él consideraba que a lo mejor la impuntualidad la teníamos desde la época de los españoles, donde el comendador, el hacendado, tenía a toda la fila de indígenas esperándolo para poderle pedirle favores. Dice, y ahora, dice, la gente importante se considera más importante entre más gente esperando tiene. Entonces, hay varias anécdotas en esa conferencia. Hay una que se me quedó cuando él comparaba la cultura en México con otras culturas. Por ejemplo, la japonesa. Decía que cuando un japonés, dice, cuando un mexicano caminando por la calle encuentra un billete o ve un billete, voltea para todos lados, lo toma y se lo guarda y dice, es mío porque yo lo encontré. E incluso agradece a Dios porque se encontró un billete y ya saben que se lo va a gastar. En cambio, el japonés no se le viene en su mente el signo de pertenencia. No viene en su consciente, no está, es mío porque yo lo descubrí, no, sino que es de alguien y a alguien se le perdió. Por lo tanto, es honorable buscar a quien se le pierde. Otro ejemplo que puso en esa conferencia fue la cultura alemana. Dijo que estando en Alemania con un amigo alemán, pasó por lo que él consideraba un taller mecánico. Y le dijo, vamos a regresar, quiero ver cómo es un taller mecánico en Alemania. Y mientras regresaba, él en su mente se plasmó la idea de un taller mecánico en México. Y obviamente, sociedad, el clásico
calendario. Si el mecánico está sucio es porque es trabajador. Pero cuando llegó al taller mecánico alemán, tuvo un shock. Se impactó porque lo que visualizó fue limpieza y orden. Quedó tan sorprendido que le pidió a su amigo que le dijera al gerente que si le podía hacer una pregunta. Llegó el gerente y le dijo que le quería hacer una pregunta. La pregunta era, ¿cómo hacía para tener un taller tan limpio y ordenado? El gerente alemán no entendía lo que le estaba preguntando. Se lo volvió a preguntar y señaló que la respuesta del alemán, pues habla de la cultura alemana. La respuesta fue, si había otra forma distinta de tener las cosas. Tom Peters, también la revista Fortune lo llama el gurú de los negocios. Hace 35 años escribió un libro que se llama En busca de la excelencia. Y ese libro, En busca de la excelencia, le hablaba a la industria de la manufactura en Estados Unidos que estaba siendo borrada por la industria japonesa. Toyota había tumbado a General Motors, a Chrysler, a Ford. Sony había tumbado las marcas RCA y Westinghouse. Y él decía que tenía que haber excelencia en la manufactura porque de otra forma no iban a poder competir. Este señor sigue haciendo conferencias, dando conferencias en todo el mundo. Tiene una página exclusivamente donde plasma todas sus conferencias. Y él, entre otras cosas, dice que las compañías tienen el compromiso de lograr el bienestar de su gente. E incluso él odia que se llame recursos humanos, dice. Deberíamos de borrar el nombre de recursos humanos porque no son recursos, son personas. Y bueno, hay varias anécdotas que yo he visto en conferencias de él. Una, dando una conferencia en Milán ante puro directivo italiano, él les dijo, les voy a hacer una pregunta porque yo creo que la formación es algo importantísimo en las organizaciones. Quiero que me diga, que levante la mano, ¿qué directivo tiene el dato exacto de cuánto han invertido en capacitación en este año? Dice, como nos opuse, nadie levantó la mano. Nadie lo tenía. Dice, ustedes son un país que le gusta el fútbol. Díganme, ¿cómo saben quién va a estar, antes de que inicie una temporada, quién va a estar en los primeros lugares, en la media tabla y al final peleando el descenso? ¿Cómo lo saben? Dice, es simple. Por las contrataciones que hacen antes de que empiece la temporada. Así es como saben si alguien va a estar peleando los niveles altos de la tabla o van a estar a nivel medio o simplemente no se reforzó y va a tener que estar peleando el descenso. Dice, en las organizaciones es igual. Las organizaciones se miden por la gente que tienen. Y si ustedes me dicen que no tienen el dato de cuánto invierten en capacitación e información de su gente, pues deberían replantearse las cosas. Búsquenlo, hay videos de Miguel Ángel Cornejo que se han subido recientemente. Es más conocido Miguel Ángel Cornejo en Sudamérica que incluso en México. Y de Tom Peters también hay mucho. Tom Peters todavía vive y sigue dando conferencias en el mundo. Y bueno, por último, voy a hablar sobre lo que llamo la transición cultural. Y estos 5 elementos rápidamente los voy a comentar. Creo que están logrando esa transición. Las habilidades blandas, denominadas soft skills, están teniendo una gran relevancia. ¿Qué son las habilidades blandas a comparación de las habilidades duras? Las habilidades duras son aquellas habilidades o capacidades que pueden medirse, que pueden ser cuantificables. En cambio, las soft skills o las habilidades suaves son aquellas que son subjetivas, son aquellas que están relacionadas con la interacción entre la gente. Entonces, esas habilidades se buscan actualmente. El poder saber comunicarte, tener esa empatía con la gente, entre otras habilidades blandas,
La empatía es una de ellas. La inteligencia emocional, otro factor que ha irrumpido, ¿sí? Y que anteriormente el coeficiente intelectual era el que mandaba. Actualmente la inteligencia emocional es un factor primordial en los liderazgos, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues la capacidad de percibir, comprender, expresar, manejar tus emociones. No es simple, pero debemos tener esto. Debemos tener un nivel cuando estamos en un puesto de mando de suficiente inteligencia emocional para lograr ser exitoso en la compañía. El cambio generacional, actualmente en algunas organizaciones hay 4 generaciones. La generación del baby boomer, de los baby boomers de 60 años, que a lo mejor tienen posiciones altas en las organizaciones. La generación X, que es mi generación, ¿sí? Con mandos gerenciales, probablemente. La generación millennials, ¿sí? 30 años, 30 y tantos años. Y la generación centennial de 20 años, ¿sí? La cultura organizacional debe de abarcar a todas estas generaciones. No es fácil, pero debe de considerarlas a todas porque están actualmente interactuando. El fomento a la diversidad, pues es algo que aquí creo que sí se ha avanzado muchísimo. No hay una sola empresa que no entienda esto como algo que debe estar. Simplemente es la no exclusión. Y la parte de ética empresarial la voy a, como último punto, a mencionar con este un estudio de ética 2021 patrocinado por Principia, que es una empresa consultoría empresarial relacionada sobre la ética en los negocios. También la Cámara Internacional de Comercio y el Instituto de Ética en los Negocios. Todos ellos son principales patrocinadores de este estudio. Se entrevistaron a 750 líderes empresariales en todo el mundo. Y transcribo algunos puntos que yo considero relevantes. Espero que la traducción haya sido correcta, porque todo estaba en inglés. Pero en verdad me da mucha esperanza por lo que señalan estos líderes. Si lo correcto debe ser informado de forma rutinaria, no solo por la ley, sino por los propios valores y principios de las empresas. Eso es lo que esperan estos líderes empresariales. Y bueno, como líder, y hablando de hacer lo correcto, dice que tú tienes la responsabilidad de saber si las personas son responsables de hacer lo correcto. Y si son responsables, tienes que asegurarte que ha sido comunicado y que ellos lo saben y cuáles son las consecuencias. Capacidad. ¿Tienen las personas los conocimientos, las habilidades y el apoyo adecuado para hacer lo correcto? Esta es algo que tienen que evaluar los líderes. Y la motivación. ¿Alientas a tu gente a hacer lo correcto? Hay muchos otros elementos que están considerándose como parte de este cambio de cultura. Y bueno, aquí están algunos de ellos. El primero, eso es difícil, porque ahora en la pandemia estoy seguro que no siempre esto se llevó a cabo. El perseguir un propósito más allá de las ganancias. A veces tenemos y mencionamos valores y los ponemos muy bonitos en nuestros eslogan en las organizaciones, pero cuando se da la situación de tener que llevarlos a cabo, muchas veces no se da. Las decisiones siempre ancladas en valores y principios. Formar y equipar empleados a que la ética siempre esté considerada en su toma de decisiones. Dar seguimiento a métricas no financieras también es algo que no siempre se hace. Y bueno, la cultura inclusiva yo creo que ahí es donde más se avanza.
ya está por finalizar. Aquí hay algunos dentro de ese estudio. Hubo algunos pensamientos de los ejecutivos que formaron parte de ese estudio. Me gusta el último. Dice: la forma en que vemos a un líder está cambiando. Compasión, empatía y vulnerabilidad para decir que necesita ayuda son las cualidades que quiero ver, de acuerdo a esta directora ejecutiva. Y bueno, concluyo con esta otra frase que a mí me encantó dentro de este estudio. Es un estudio muy amplio, pero que yo saqué lo que podría incrustar y que fuera acorde a lo que estaba hablando en esta plática. Debe vivir en el ecosistema humano. Debe formar parte de nosotros. Tiene que ser un espíritu y un espíritu compartido. El que líderes de 750 empresas estén de acuerdo con esto, pues es una esperanza a que estamos viendo una transición a una ética empresarial que debe tarde o temprano derrumbar esa cultura de incumplimiento que ha permeado en América Latina y en el mundo. Y bueno, estas son la plática que yo quería hacer con ustedes y ponerlo sobre la mesa, y espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por todas sus aportaciones, por sus comentarios. Y pues bueno, no nos queda más que cerrar el trueque del día de hoy con un reconocimiento. Le voy a pedir a Isaí que nos ayude compartiéndolo para darle lectura. Hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al ingeniero Julio César Barrera Lezama por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El factor humano como clave en la cultura del cumplimiento. El día de hoy, 26 de julio del 2021. Agradecemos nuevamente, un aplauso, ingeniero, y muchísimas gracias por compartir conocimientos con nosotros el día de hoy. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos los panelistas. Un gusto fue mío estar platicando con ustedes y con todos los que estuvieron conectados. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.